Hola, bienvenidos a este espacio, 15 minutos para reflexionar sobre las realidades de la mujer de hoy. Claro está, sin excluir a los hombres. Las mujeres han hecho en todo el mundo notables progresos en la conquista de una participación cada vez mayor. Sin embargo, muchas experimentan sensaciones y sentimientos que la llevan a ciertos cuestionamientos. Hoy, en un segundo momento, dialogamos sobre la inseguridad, la incertidumbre. Así llegamos a la pregunta de hoy. ¿Tengo capacidad para lograrlo? Quédese. Ya comenzamos. Miedo ante cosas que entiendo que me pueden pasar, como la muerte de algún familiar querido, algo así. La presión es una fuente de incertidumbre, de angustia. Como lo habíamos prometido, dedicamos un segundo encuentro para conversar sobre el miedo y la incertidumbre. Y nos acompaña la doctora en psiquiatría, Iliana Trevín. Iliana, ¿sentirse supermujer influye en este sentimiento de miedo e incertidumbre? ¿Te refieres entonces a las mujeres que abarcan demasiadas actividades en el hogar o asumen la mayoría de las funciones, que no redistribuyen roles o no reparten responsabilidades? Bueno, mira, en psicología se transmite algo que yo recibí de una reciente psicóloga que está muy cerca de mí de alguna manera, que es algo que yo fijé porque me gusta mucho, y es rol asumido, rol otorgado. ¿Qué significa esto? Si asumimos un rol de abarcar las responsabilidades que tienen que ver con la familia en toda su dimensión de familia, como equipo, como sistema, como grupo, que desde lo individual y de lo social tiene funciones y roles que cumplir, pues por supuesto todos los demás derivarán en nosotros esas responsabilidades. Es decir, el rol que tú asumas es el que los demás te otorgan, porque es mucho más fácil y cómodo que una mujer, como tú decías, dentro del hogar, asuma la mayoría de las tareas y deriven los demás responsabilidad en ella y por supuesto canalicen esta comodidad a que de una manera u otra exista una redistribución de los roles de las tareas del hogar. La carencia de apoyo, la falta de comunicación, ¿puede también estar presente con el miedo y la incertidumbre? Bueno, esto un poco se relaciona con lo que estábamos hablando acerca de asumir los roles y redistribuir las tareas en el hogar. Un poco podemos profundizar en esto para entender. Por ejemplo, si una mamá no transmite un modelaje a los hijos de enseñanzas, de modelar cómo las diferentes funciones tienen un sentido de responsabilidad, y esto al final lleva de la mano el buen funcionamiento de la familia, el equilibrio de la familia y el evitar el desgaste de cualquiera de las partes, en este caso específica, por ejemplo, específicamente la mujer, pues el hijo no aprende desde las tareas más simples que tienen que ver con las tareas del hogar, hasta las tareas que tienen que ver con las propias responsabilidades de los hijos. Por supuesto, esto lleva de la mano a la falta de, digamos, de apoyo, a la sensación de estar solo, de estar sobrecargado, y esto hace que la mujer canalice mucho más la angustia, los miedos, las sensaciones de cambio, los conflictos que puedan surgir en las diferentes maneras en que se dan las relaciones humanas, ya sean los problemas y conflictos que surgen con los hijos, como en la propia pareja, por ejemplo. Estábamos hablando con respecto a la falta de apoyo. En el caso de las madres, por ejemplo, cuando son divorciadas, que llevan gran responsabilidad la crianza de los hijos, ellas pueden también experimentar este miedo, esta incertidumbre, porque si algo no sale bien en esa crianza, es la responsabilidad de ellas. Esto está muy relacionado también con las creencias y los mitos que se tienen en relación al rol de la mujer y a lo que ésta debe asumir en su dimensión como ser humano y ya específicamente después en el plano de pareja o familia. Por supuesto que si una mamá o una persona asume el rol de madre soltera, tiene que saber la responsabilidad que esto implica. Y esto, por supuesto, la puede llevar de la mano a sentir más ambigüedad, más miedo, más sensación de que sea impredecible lo que pueda pasar, pero no necesariamente sucede. Hay personas que asumen esta cuestión como algo que tienen, digamos que bien claro, y son capaces de desarrollar un rol de madre que no implique para nada que haya conflictos en la crianza de los hijos. Todo depende de cómo se maneje. Está demostrado, sucede, que a mayor necesidad de control, mayor tensión y mayor incertidumbre. Porque lo que sí está claro es que no podemos para nada controlar las situaciones, las personas, las cosas. Fíjate que para que una simple situación se dé, hay una cantidad de variables que tienen que confluir,
que realmente creer que podemos preverlo todo es realmente imposible. Podemos prever un grupo de cosas, podemos elaborar un plan de acción, podemos tener cierta predictibilidad acerca de un plan que sigamos y que esperemos un resultado, pero vivimos inmersos en un sistema donde todos somos parte de todos y todos dependemos incluso de un gran plan al que pertenecemos, por lo que indiscutiblemente la necesidad de control lleva de la mano justamente al miedo y a la incertidumbre. Iliana, le propongo hacer una pausa. Sobre estas sensaciones que generan miedo e incertidumbre, continuamos conversando. Quédese, este es uno de esos momentos para compartir revelaciones. La incertidumbre es una duda y el miedo es la intolerancia de algo que no aceptas, que te asusta. No, en este caso sería incertidumbre, en el sentido de que tengo muchas cosas y realmente quisiera realizar otras y no me es posible por la cantidad de trabajo en la casa. Uno tiene a veces temor de no ser suficiente, por lo menos cuando tiene varios hijos, uno tiene miedo de ser insuficiente ante las necesidades que ellos tengan. Soy una persona muy optimista. Miedo no tengo, incertidumbre todo el mundo lo tiene, pero yo en cuestiones de definiciones, o blanco o negro. Incertidumbre en algunas preguntas de la escuela, de la universidad, ante la respuesta que tengo que dar cuando no estoy segura y miedo ante cosas que entiendo que me pueden pasar, como la muerte de algún familiar querido, algo así. La presión es una fuente de incertidumbre, de angustia. No tanto de miedo, porque el miedo a las tareas domésticas yo creo que nadie siente miedo, ¿no? Sino miedo a la monotonía tal vez de las tareas domésticas, del ciclo vicioso que se va cerrando alrededor de una mujer que tiene que enfrentarse todos los días a lo doméstico, ¿no? A lo rutinario. Eso puede crear incertidumbres porque la estanca. Continuamos conversando con la doctora en psiquiatría Iliana Trevín. Iliana, antes de la pausa estábamos hablando de esos momentos en que las mujeres experimentan esas sensaciones o esas angustias de miedo e incertidumbre. ¿Qué pasa cuando la madre, por ejemplo, tiene que dejar salir al hijo a la calle y es inevitable, supongo, no preocuparse, no angustiarse? ¿Cómo podemos manejar eso y no influir para que nuestros hijos no sean inseguros? Bueno, mira, de alguna manera, el cómo le transmitamos a nuestros hijos la seguridad en lo que va a pasar con ellos, en el momento en que ellos van a desarrollar sus propias funciones, está muy también implícito con lo que nosotros tenemos en nuestras creencias, nuestras experiencias previas y los resultados anteriores que hayamos tenido en nuestra propia crianza. Y ahí está implícito todo, el nivel de sobreprotección o no que nos transmitieron, el nivel de seguridad, el nivel de autonomía, el desarrollo de esta propia autonomía. Y por supuesto somos como madres, como personas que estamos formando a nuestros hijos, transmisoras de todas estas creencias que en ocasiones influyen como mitos, por ejemplo, porque en muchas ocasiones pensamos, una vez que somos madres, con todos los miedos que nos traen implícito el desarrollo futuro de la vida de nuestros hijos, que pueden pasarle cosas que pueden ser negativas. Y también hay que aprender que en la vida, por supuesto, el dolor, los accidentes, las situaciones adversas, las situaciones impredecibles pueden suceder y que no queda de otra que manejarlas ante ella. Lo que recomiendo, lo que pienso que más podemos hacer es justamente transmitir la seguridad en que al final nuestros hijos van a ser parte de un proyecto de vida propio, de su propia individualidad, que van a tener que salir a compartir con sus amigos, que van a tener que exponerse a riesgo y justamente nuestra manera de proyectarnos es lo que más va a influir en su seguridad futura, porque le transmitimos o bien lo que creemos en un momento determinado que puede ser bueno o por supuesto le transmitimos nuestras propias inseguridades. Y no nos pondrían, por ejemplo, no nos pueden enjuiciar como que somos malas madres y quizás nos mantenemos un poco al margen de esos sentimientos de angustia que podemos experimentar. Eso sería un mito, eso sería una falsedad. Pienso que de alguna manera que una madre se sienta segura y que facilite en el hijo la autonomía, que facilite el sentido de la responsabilidad, que sea capaz de desprenderse en un momento determinado de los miedos y permitirle que éste se pueda exponer, pero sobre la base de la solidez del desarrollo de su propia personalidad. Es decir, creo que sería totalmente absurdo pensar eso. Quizás eso se pueda relacionar con mitos y creencias falsos, de patrones anteriores de formación, según cómo estaban regidos la transmisión de valores o el rol que ocupaba la mujer solo en su rol de madre, abarcadora del trabajo del hogar y de la responsabilidad de los hijos, pero no en la dimensión del momento actual,
como estamos tratando de diseñar y tratando de evaluar la formación de nuestros hijos. Creo que eso sería totalmente absurdo pensarlo. Entonces, ¿qué recomendaciones usted cree que sería importante darles a la mujer y a la familia para manejar estos sentimientos de angustias? Mira, primero que todo pienso que aceptar que en la vida existe el dolor, existe la pérdida, existe el sufrimiento, existen los conflictos, existen las situaciones inesperadas, que inexorablemente todos vamos a pasar por ella, que no podemos cambiar la realidad siempre y de alguna manera aceptar las cosas como son, como te decía, no resignando o deseando o pensando que nos gusta como pasan, sino reajustando esa realidad que es inexorable y tratando de reconciliarnos con ella. Aceptar las cosas como son en primera instancia, confiar en nuestras potencialidades y en nuestra capacidad para resolución de problemas, desarrollar la fe, que de alguna manera está contraria o disminuye la sensación de miedo, mejorar la creatividad, desarrollar de alguna manera, organizarnos estableciendo planes de acción en los cuales sepamos que podamos predecir ciertas cosas y ciertos resultados, pero no todas las situaciones ni todas las cosas. Creo que de alguna manera estos mensajes es lo que nos pueden ayudar a vivenciar estas emociones como emociones que no siempre tienen que ser negativas y que en un momento determinado se puede convertir en un motor impulsor de la creatividad, del deseo, de la acción y de la voluntad. Muchísimas gracias, Eliana, por compartir con nosotros y por darnos siempre tan buenos consejos. Hasta aquí por hoy. Usted recuerde repetir el encuentro. En cada emisión haremos una aproximación a la realidad de la mujer de hoy. Conocerá reflexiones e historias cotidianas. Será uno de esos momentos para compartir revelaciones.